Listo, aquí tenemos a quienes integran el panel de debate el día de hoy aquí en Ángulo. Es un gusto saludar en Perú, darle la bienvenida a Luis Alberto Durán. Él es presidente del Partido Morado, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Durán, al programa Ángulo. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, conforme estoy escuchándoles a ustedes, no debe quedar ninguna duda sobre las bases legales de esta decisión. Si ustedes revisan el expediente y la sentencia, ha quedado claro aquí que esta colusión entre Toledo, Maiman y el señor Barata y el consiguiente lavado de activos que vino, en todos esos casos las pruebas son absolutamente contundentes. Voy a empezar con una introducción de 1 minuto, luego para darle la palabra al exministro de Trabajo, al señor Almeri, y termino con el señor Luis Roel. ¿Cuál es su primera lectura, impresión, que nos puede decir para el contexto en América Latina de lo que ha sido calificado como un fallo histórico? Luis Alberto Durán, en 1 minuto, adelante. Mira, yo creo que hay 3 cuestiones fundamentales aquí. Como te iba diciendo, en lo legal, en lo constitucional, este es un fallo sin precedentes, está bien organizado, se han establecido las pruebas y sí es verdad que hay la ruta del dinero de la coima establecida a lo largo del expediente. En lo institucional hay 2 cuestiones adicionales que yo quisiera plantear. La primera es que es el primer caso en que en la región se resuelve un problema vinculado a expresidentes o a gente de la política en relación al caso Lava Jato y todas sus consecuencias. Digo esto ¿por qué es importante? Porque en el Perú hay un sector de la política que está atacando al sistema judicial, señalando que no tiene imparcialidad y no tiene capacidad de resolver. Pues es todo lo contrario. Es la primera vez en América Latina, después de tantos años, que se ha resuelto esto. Y lo tercero tiene que ver con una cuestión que es un saldo político en América Latina y en el Perú. Después de la caída de Fujimori, vino la democracia y Toledo fue el primer presidente. Todos esperábamos que el proceso democrático se viviera sin corrupción. Sin embargo, a través de todo... Problemas de salud, apelación a una sentencia de 20 años. ¿Qué podría pasar con respecto a esto que se ha conocido, Luis Alberto Durán? Lo primero es que en términos judiciales lo que va a pasar es lo que las normas peruanas establecen, un proceso donde él va a tener la garantía de la doble instancia y espero que se tomen todas las medidas correspondientes. Yo quería subrayar algo que es importante. ¿Por qué si esto es algo importante en el marco de lo que está viviendo el Perú? Mira, desde el 2017 en adelante, habiendo sido implicados en este caso todos los expresidentes, salvo uno que estuvieron en el ejercicio desde la vuelta a democracia, salvo 2, el presidente Paniagua y Sagasti, en todos los demás casos sus partidos y las organizaciones están involucradas en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Ha habido una ruptura, una violencia contra el sistema del Estado democrático y de derecho por los políticos, que han estado atosigando, construyendo una serie de salidas para evitar que sean procesados y que se haga una justicia ordenada y aceptable. Creo que ese es el problema institucional. Y entonces, más que una cuestión de solo jueces, es una cuestión de hasta cuánto y hasta cuánto el Perú va a poder resistir esta violencia institucionalizada de los grupos en el poder y de los expresidentes y sus grupos de poder en relación al Estado de Derecho. Me parece que ese es el problema que viene ahora. Como dije hace un rato, hay un ataque consistente contra el sistema de aprobación de jueces y fiscales, contra la propia labor de los jueces y fiscales y además contra la propia labor de los policías. Pero te digo algo más, en el sistema peruano hay una serie de normas que este gobierno en relación con el Congreso han dado para limitar la capacidad de reacción contra la corrupción. Y creo que esos son los elementos que también se ponen en juego. Cuando en este caso la jueza que responde a esta situación se planta y plantea la serie de argumentos y toma esta decisión, lo que le está diciendo a los políticos peruanos, a estos políticos que están deconstruyendo el modelo institucional, le está diciendo sí se puede, sí es posible con la justicia actual, a pesar de todos los problemas que hay, poder resolver los problemas de corrupción que han tenido los expresidentes y su grupo de poder. Yo quisiera anotar ese elemento porque me parece que es importantísimo en el marco de lo que está resolviéndose en estos momentos en relación al señor Toledo. Quiero conocer a Luis Alberto Durán. Decir, esta pareja presidencial, si bien es cierto, Alejandro Toledo, Elian Carp,
Hace casi 2 décadas era una promesa de transparencia en medio de una región, porque no solo de un país, una región que estaba plagada de escándalos, serias violaciones a los derechos humanos. Ahora esta historia de amor de una pareja presidencial que fue en el Perú. Más allá del amor se concentra en responder ante la justicia, pero en el caso de ella, como ya lo explicaba Luis Roel, pues no va a ser tan sencillo. Se encuentra en Israel, no hay acuerdos para devolverla a Perú. ¿Qué sentimiento tienen los peruanos con respecto a esto? Mira, Toledo fue un símbolo del retorno a la democracia. Fue además la cara de un movimiento enorme. Si te acordarás, en el proceso histórico de fines de los 90 hubo una marcha de los Cuatro Suyos, que involucró a muchísimos actores de la sociedad civil, organizaciones políticas. Entonces, aquí lo que queda es un sentimiento de ambigüedad. En primer lugar, no es cierto que Toledo haya sido quien haya liderado este proceso. Ese proceso de ruptura con el orden preestablecido dictatorial de Alberto Fujimori fue un trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué esperábamos los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes de este país? Que con la llegada de la democracia y con el instauramiento de un nuevo gobierno, de una persona además que le vendió al país la idea de que era una persona honrada y que había venido desde abajo trabajando y se había logrado superar meritocráticamente, ese ejemplo no funcionó. Y por lo tanto, lo que ha habido en el Perú después de ese momento es un largo eh, elementos de juicio que permiten decir que los políticos que han gobernado el Perú son absolutamente incoherentes. Dicen luchar contra males que hacen daño a la sociedad y son los primeros implicados cuando llegan al poder en estas soluciones. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿qué pasa en América Latina y qué pasa en el Perú para que grandes esfuerzos de construcción democrática construidos por ciudadanos comunes y corrientes acaben en manos de una serie de políticos que lo que hacen es traicionar aquello que se quería y además logrando niveles de corrupción similares a los que habían habido antes en las dictaduras? En mi opinión, la respuesta tiene que ver con dos cuestiones. Una cuestión política, que tiene que ver con la forma como se construyen los partidos políticos y cómo se accede en el poder en todos nuestros países, pero en el caso peruano está muy claro. Tenemos partidos políticos que no dan garantías suficientes de ser organizaciones lícitas que puedan servir al bien común. Pero por otro lado, hay una segunda cuestión que tiene que ver con la decisión de la judicatura y de los sistemas de justicia. Durante los últimos 40 años en América Latina, pero diría yo en los últimos 10 con más esfuerzo, hay una especie de acoso sistemático contra los sistemas que resuelven conflictos de justicia en los países. Ha pasado en México, ha pasado en Argentina, en Venezuela sin duda alguna, en el Perú también, donde los políticos que toman el poder, normalmente es de extrema izquierda o de extrema derecha o una conciliación de ambos, acaban violentando el status quo con la finalidad de lograr sistemas judiciales que estén sometidos a sus propias decisiones o a sus juegos de poder. Acaba de pasar en Chile hace 2 semanas que un abogado muestra cómo la derecha chilena se relaciona con el poder de una manera tan terrible y con la justicia también. Entonces, la alerta aquí, el gran tema, las grandes cuestiones en América Latina que generan todo esto es, por un lado, la reconstrucción, la necesidad de reconstruir los partidos políticos para que sean expresión de la democracia y por otro lado una defensa irrestricta de los sistemas de justicia para evitar que sean cooptados por los grupos de poder o las mafias institucionalizadas. Gracias, señor Durán. Tiempo de las conclusiones en ángulo. Voy a darle la palabra a Luis Alberto Durán, presidente del Partido Morado, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, a propósito de lo planteado ya por Carlos Alberto Almeri Beramendi, que decía, pues en cualquier espacio puedo abrir un debate. ¿Cuál sería su respuesta? Y también, pues, hacerlo a manera de conclusión. Sí, mira, yo en primer lugar quiero mostrarte mi molestia por un diálogo tan poco alturado de aquel señor. En primer lugar, creo que se equivoca en una cuestión. A la señora Elian Khan no la están juzgando por ser funcionaria pública, sino participar en un proceso de lavado de activos y lavado de dinero. Que revise bien la normatividad peruana y que revise bien todas las situaciones que genera el derecho penal peruano para que después hable informadamente. Y por otro lado, él ha tergiversado lo que yo he dicho. Yo no he dicho que el señor Toledo no haya dirigido la marcha de los Cuatro Suyos. Lo que yo he dicho es que el señor Toledo no fue el líder del proceso que generó la marcha de los Cuatro Suyos. Y se lo digo con la honestidad de que yo fui uno de los jóvenes universitarios que inició el proceso de marcha cuando se quiso destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ni el señor Almeri, ni el señor Toledo, ni su partido se pueden hacer
apropiar de un proceso histórico del Perú. Yo no voy a discutir con él porque uno no puede discutir sobre base de mentiras o de imprecisiones históricas. Pero si tú quisieras plantearme cuáles son las conclusiones. Gracias. Yo diría 3 conclusiones muy brevemente. La primera, sí, muy brevemente, señor Durán. Adelante. Uno, que este es un anuncio de que sí es posible una justicia en América Latina por los casos de corrupción. Segundo, que hay que cuidar a nuestras instituciones para evitar el acoso de los políticos a los sistemas de justicia que tenemos. Y en tercer lugar, es necesario replantear el trabajo de los partidos políticos y la legislación para evitar que corruptos o acompañantes de corruptos puedan dirigir nuestras sociedades que ya tienen bastante problema con la pobreza y la falta de viabilidad que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.